Recibo con gusto esta noche en el estudio al senador panista Mauricio Curi González. Él es coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Bienvenido, senador. Salvador, muy buenas noches. Un gustazo, muchas gracias. Y también con gusto recibo al senador por Morena, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Alejandro Armenta Mier. Bienvenido, senador. Salvador. Un gusto tenerlo aquí. Mauricio. Estimado Alejandro. Qué gusto. ¿Por dónde empezamos? Es una ley que busca, sí, evitar un fraude que se estaba cometiendo ya por parte de crimen organizado en contra del fisco, pero que también nos va a criminalizar a los contribuyentes, a todos, a ver, ¿quién empieza explicando? Senador. Con mucho gusto. No es una ley que busque criminalizar a nadie. Esta iniciativa busca detener a los delincuentes que se hicieron políticos que se hicieron delincuentes, se disfrazaron de empresarios, crearon cerca de 8,000 empresas durante el 2014 y el 2019, facturaron cerca de 9 millones de facturas con un monto global de una tercera parte del presupuesto de este país, 1.6 billones de pesos, y defraudan y cometen evasión fiscal. La evasión fiscal que dice el SAT cometieron en este bloque, en este tiempo, fue de cerca de 350,000 millones de pesos. ¿Para qué alcanza esto? Alcanza para 7 años el pago anual de la Guardia Nacional. Así es que es un tema, grave, delicado, que no tiene color de partido, no buscamos nosotros criminalizar ni perseguir, pero si queremos recursos para el país, necesitamos que el que gana más paga más y necesitamos ya detener la corrupción que se creó desde el gobierno. Cuando dice políticos que se hicieron funcionarios, delincuentes que se volvieron políticos. Y se disfrazaron de empresarios. ¿Hay nombres? Bueno, pues debo decirte primero, todos los que crearon los fideicomisos públicos, las APPs, las PPS, con las que tienen endeudados a los estados, los que crearon esta trama corrupta de empresas fantasmas y los que crearon el famoso problema en la Secretaría de Sedatu y en lo que era la Sedesol, y los que han venido saqueando al país con el robo de hidrocarburos. Cómo se justifica la importación de gasolina que venía o que salía de Pemex, le daban la vuelta al Golfo, llegaba al Estado o llegaba al país y era comprobado con facturas que justificaban actos inexistentes. Entonces, todo era un entramado. Entramado de corrupción que, repito, no es un tema de partidos, es un tema que incluso ayer yo lo dije en mi presentación, es un tema que tiene que ver y que le puede suceder a los que hoy gobiernan y que son de Morena o que son del PRI o que son del PAN. La corrupción la tenemos que detener, sea del partido que esté gobernando, y por eso la decisión dura, sí, enérgica, sí, un basta ya al saqueo que le han venido haciendo al país. Ahora, al Partido de Acción Nacional, supongo está de acuerdo con este tema de combatir a estos grupos organizados que saqueaban recursos públicos. ¿Qué es la parte que no le gusta o no le convenció de esta ley? A ver, vamos a dividir esto. Número uno, por supuesto, que estamos en contra de que haya simulaciones en la parte fiscal y que, por lo tanto, si hay delitos, pues que vayan contra ellos. Ayer comentaban que hay 9,000 empresas, o lo que acaba de comentar, trabajando 8,000 empresas. Pues ahorita, en este momento, Hacienda tiene las herramientas y tiene los dientes necesarios para ir por ellos y meterlos a la cárcel. Aquí el problema que estamos viendo es que la defraudación fiscal en general va a poner en estado de indefensión una gran cantidad de empresarios. En este momento es mucho más fácil que te vaya bien siendo delincuente que siendo empresario. Porque si te agarran es muy fácil que salgas. Solamente el 1% de los delincuentes entran a sentencia. Y solamente 2 de cada 10 empresas pueden sobrevivir los 10 años. Hay que meter la informalidad a la formalidad. Pero lo que se está haciendo de poner a todos en la misma canasta, lo que se está haciendo es evitar que haya más formales. Nuestro país, cerca del 60% de las ventas que tenemos en el país son en la informalidad. Si hay una defraudación fiscal de una persona sin dolo, mientras se averigua, va a estar en la cárcel y va a tener prisión oficiosa preventiva. Eso es lo que no está bien, porque estás criminalizando al empresario, al que está creando empleos,
Y estoy convencido que esa no es la manera que tenemos para que México pueda crecer. Por supuesto que ir contra todos ellos. Si son políticos o no políticos, adelante. A mí me preocupan los empresarios, los que se levantan todos los días y levantan la cortina y están trabajando, los que pagamos seguro social, Infonavit, impuestos sobre nómina, impuestos sobre renta, el IVA. Todo eso, los que tenemos cada vez más cargas y cargas. Y lo que más me preocupa es que la obligación de la atribución de revisar al que te está facturando, se la están pasando al contribuyente. Las facturas no son falsas. Las facturas traen un CFDI que te lo da Hacienda. Sí. Hacienda debe tener la obligación de revisarlo. Y coincido con Alejandro, esto no es un problema de ahorita, es un problema que ha crecido desde el sexenio pasado y hay que atacarlo. Pero no atacando, no que estén pagando justos por pecadores, y lo que va a hacer, sin lugar a dudas, si no tengo la menor duda, es que va a bajar la inversión interna en el país. A ver, senador, ¿por qué insistir en la previsión preventiva oficiosa? ¿Por qué era importante para Hay que ustedes? decir la verdad. Ajá. Hay que decir la verdad. No es cierto que sean a todos los contribuyentes. No a todos cierto. los empresarios. No todos los contribuyentes facturan 24 millones de pesos, que es el monto entre 24 y 30 millones de pesos Al que se va al que en atacar. su momento se consideraría en una acción que se mantiene en un modus vivendi donde se facturan permanentemente, reincidentemente. Hemos detectado nosotros delincuentes fiscales peligrosos y no peligrosos. Hemos señalado y clasificado en esta iniciativa que votamos la mayoría, hemos señalado que quienes son primodelincuentes, es decir, los engañó el contador. Sí, alguien que te da una factura falsa y tú no te... O comprobó un recurso por 100, 200 mil pesos, pues él no va a tener ningún problema. Pero quien factura más de 7.8 millones de pesos, Eso sí claro están que en tiene problema. despacho, claro que tiene abogados, y quien factura 100, 200 comprobaciones fiscales y comprueba actos inexistentes, claro que es un delincuente, y claro que son los que están afectando al país, y claro que son los que están coludidos con los funcionarios públicos, claro que son los que hacen las compraventas que hacían de manera ordinaria. Ajá. Para comprar medicamentos, para saquear Pemex, para saquear la Comisión de Energía, de Electricidad, la SEDATU, la Sedesol, son ellos. Por eso es que los empresarios no deben de tener preocupación. ¿Cómo es que el empresario enfrenta, por ejemplo, la competencia desleal con el contrabando? ¿Cómo entra el contrabando al país? ¿Cómo entraba el contrabando al país? Pues por las aduanas. ¿Cómo podemos explicar que un empresario adquiría las mercancías y cómo las comprobaba? Pues con una factura. Una factura que legalizaba un acto de contrabando. Entonces, ese tipo de actos son actos desleales para los empresarios. Es que para nosotros es muy importante. No se preocupen, señores empresarios, por ningún motivo. No es contra ustedes, al contrario, esta ley es contra sus competidores desleales. Lo que queremos es apoyarlos a ustedes, lo que queremos es que se acabe la impunidad, la corrupción, que nació desde el poder, nació desde el gobierno, y son los propios gobernantes, los exgobernadores, los presidentes de la República, los funcionarios públicos, los que crearon estas más de 8,000 empresas que se denominan fantasmas, pero no son fantasmas. Claro. Y se dice facturas apócrifas, pero tiene razón el señor diputado, el señor senador, no son facturas apócrifas, son facturas que amparan actos inexistentes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Se coludía un funcionario público para un estudio de uso del suelo. Y entonces llegaban, el funcionario público de medio ambiente le decía a su compadre o a su prestanombre: tú hazte esta factura, ponle que cuesta 3 millones de pesos, 4 millones, 5 millones, 60 millones si es necesario, y la metemos. Y yo te pago tanto. Y yo te doy además ahí se desviaba. lo que se ponen de acuerdo. Desvío, saqueo, desviación, evasión fiscal. Eso reproducido en toda la administración. No hay una sola dependencia del gobierno federal que no tenga ese problema. Hoy estuvimos con el auditor, superior de la Federación, y confirmó En todos lados. ¿En particular en el sexenio pasado o venía desde Por lo sexenios menos anteriores? en 3, 4 sexenios anteriores.
Ahora, esto que dice el senador, ¿queda bien claro en la ley esta distinción entre empresarios y gente que se... No queda así. Dicen que tiene que ser alguien que venda 24 millones de pesos al año. Son 2 millones de pesos mensuales. Una empresa mediana con utilidades muy pequeñas vende 2 millones de pesos mensuales. Con utilidades pero muy pequeñas, te hablo de 3-4%. Sin embargo, ahora, si ya saben que esto nació del poder y sobre todo, como comenta aquí el senador, va contra las empresas que le venden al gobierno, pues está mucho más fácil para el gobierno poderlo hacer y no le pases esa carga, pónsela a las autoridades, a las secretarías. Es así que ellos revisen y que puedan No al contribuyente, no al que contribuyente. yo tenga que estar checando quién me va a dar una factura, Y ¿no? otra cosa, aquí hay falta de capacidad por parte de Hacienda. Yo te doy una factura a ti, y esa factura, como comenta el senador Armenta, es real, porque Hacienda me dio el CFDI, pero esa factura también va a causar impuestos sobre la renta en la otra compañía. Entonces hay falta que se revise, que haga una buena seguimiento de hacia dónde van las facturas, porque alguien tendrá que pagar los impuestos. Si a ti te lo quité, el de acá lo tendría que pagar. ¿Cómo le hizo este cuate para que no pagara impuestos? Ahí lo que está faltando desde mi punto de vista es una verdadera estrategia fiscal que no viene desde ahorita y que sí hubo un abuso y más que si me dan la razón, que si era un tema que lo hacían los gobiernos estatales, federales, etcétera, pues ahora es importante que vayan contra ellos y no contra el empresario. Contra el empresario no vamos. No es una ley contra empresarios. No. Es... Incluso el senador Monreal presentó una reserva el día de ayer. Y esta reserva, aquí te la voy a leer, fija montos mínimos que representan la gravedad de la conducta, casi 8 millones de pesos, tanto para la delincuencia organizada como para la prisión preventiva, o en los dos casos, y proteger al pequeño contribuyente. Claro que no vamos a permitir el saqueo. O sea, en no este es terrorismo país. fiscal. No, por ningún motivo. Esa es la bandera. Aquí el mandato del pueblo es muy claro. O detenemos la corrupción o estamos a favor de la corrupción. Nosotros estamos en contra de la corrupción. La corrupción le cuesta a nuestro país 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. Necesitamos rescatar la soberanía energética. Necesitamos rescatar la soberanía alimentaria. ¿Con qué recursos? Necesitamos presupuestos de cerca de 9 billones de pesos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, su gobierno empezó con 3.8 billones de pesos. Terminó con 5.2. El presidente Andrés Manuel empezó con 5.8 el primer año. Este año vamos por 6. Pero ¿de qué sirve que lleguemos a presupuestos de 9 billones de pesos si se queda en las manos de los funcionarios públicos, de los gobernadores, de quienes están siendo cómplices de este saqueo que necesitamos detener? El dinero debe de llegarle al pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo con estas leyes. Ya elevamos a delito grave la corrupción, el robo de hidrocarburos. Y ahora lo que estamos haciendo es cerrarle el paso a quienes están haciendo actos de competencia desleal para los empresarios. Ahora, senador Mauricio Curi, si a ustedes no les convence finalmente lo que se aprobó, va a ir a la Cámara de Diputados, donde también seguramente se aprobará. ¿Cuál sería la vía para Hay una buscar? acción de inconstitucionalidad que estamos dispuestos a hacerla. Sin embargo, déjame responderle aquí al senador. Adelante. Estoy convencido que lo que me están diciendo, háganse cuenta que estoy escuchando el PRI de Echeverría de los años 70. Decir que vamos a ir por la soberanía alimentaria, por la soberanía energética. Eso es, perdónenme, pues ya estamos en un mundo globalizado, ya tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con México, con el mundo. Tenemos cerca de 58 tratados de libre comercio y tenemos que ver la realidad de nuestro país. El hecho de decir que ya hay que parar el tema porque le están robando al pueblo, pues hay que recordarle a Morena pues que ya son gobernantes, que si tienen los datos de los gobernadores, ahí está la fiscalía, vayan y denuncien, que la corrupción también es gastar 75 mil millones de pesos que acaban de pagar hace un par de semanas y todavía lo aplaudieron para un aeropuerto que no vamos a tener, que lo acaban de terminar, y eso también es corrupción. Dar el 74% de las obras sin licitación también es corrupción. Estar poniendo en la misma bandeja a los empresarios buenos que a los empresarios malos, también es corrupción. Entonces, por favor, que no nos digan, porque lo que está haciendo Morena es que le está faltando dinero para seguir regalando dinero, como se lo acaban de dar a El Salvador, se lo acaban de dar a Honduras, y se lo quieren seguir regalando a la gente para puros programas electorales. ¿Ese es el objetivo? ¿Recaudar más para...? Qué bueno que lo dijo el PAN, porque demuestra que no conocen
la gran problemática que representa detener el flujo migratorio de Centroamérica. Entonces, ¿por qué Calderón y Fox pedían recursos a Estados Unidos para detener la migración de México hacia Estados Unidos? Es lo mismo, hay que atender el problema migratorio de fondo. Pero qué bueno que también el PAN desconoce que nuestro país, siendo el quinto productor de petróleo, hoy en día es el primer importador de gasolina. Es una vergüenza que México, siendo productor de maíz, de aguacate y de chocolate que le dieron al mundo, productos endémicos, tengamos que importar el maíz, porque no somos capaces, porque los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI, el último gobierno del PRI, desmantelaron, porque los moches que les generaba para ellos la importación de maíz era más importante que desarrollar el campo. O que pueda reconocer el PAN que Japón, siendo un país, una isla que no tiene una gota de petróleo en el subsuelo, una gota de petróleo, es el quinto país que vende combustible, gasolina al mundo. Y nosotros, que somos el quinto, sexto productor, tenemos que importar gasolina. Bueno, pues entonces, esto no tiene que ver con Echeverría, esto no tiene que ver con el modelo de desarrollo, de sustitución de importaciones. No, esto tiene que ver con separar el poder económico del poder político. Lo que pasa es que, como bien dijo Robert Lansing, solo México es un país fácil de controlar. Robert Lansing, en 1925. 1910, 1925. México es un país muy fácil de dominar. Solo falta dominar a un solo hombre, al presidente de la República. Entonces tuvieron a Fox, a Calderón y a Enrique Peña Nieto, que sometió a todo el país a los intereses de Estados Unidos. Esa es la verdad. Por eso desmantelaron las seis refinerías. Qué bueno que llegó Andrés Manuel López Obrador. ¿Y el presidente López Obrador no está sometiéndonos a los intereses de Estados Unidos? Al contrario. La política migratoria. No, al contrario. Nosotros ya estamos reparando las 6 refinerías para dejar de importar gasolina y producirla nosotros. Y nosotros ya estamos construyendo 2 bocas. Les recuerdo a los gobiernos del PAN y del PRI que cuando cacaraqueó Calderón la construcción de una refinería, lo único que hizo fue poner a pelear a los gobernadores y puso su monumento a la impunidad en esa barda de 10,000 millones de pesos que se quedó en el estado de Hidalgo. Conclusión, senador. Bueno, sin lugar a dudas, el presidente Trump hace así y mandamos 6,000 guardias de la Guardia Nacional. 10,000 y 15,000. Hacia la frontera sur o hacia la frontera norte. Hace así y el canciller va y dice, ya hice la tarea, señor Trump, ya hicimos la tarea, ya pónganos 10. Y decir que 2 bocas, de verdad defender 2 bocas se me hace terrible cuando le van a meter 8,000 millones de dólares a un lugar donde le están pegando al medio ambiente, donde están pasando una energía que ya va de salida. Y sí, efectivamente, quizás se le fue, yo no le voy a lavar la cara a nadie, quizás se le fue una oportunidad a nuestro México de antes de hacer refinerías, pero no las hicieron. Hay que mover las 6 refinerías que tenemos ahorita y sale mucho más barato arreglar las que están haciendo o importarlas que hacer una nueva, sobre todo en un momento que se va a cambiar el país. El tema de, por ejemplo, de 2 bocas se me hace tirar el dinero, 86,000 millones de pesos viene de este presupuesto hacia Pemex y es quitar del dinero bueno al dinero malo. Pues ahí está el debate, daría para mucho más, el tiempo no nos alcanza. Tirar el dinero significa pagar 61,000 millones de pesos anualmente durante 20 años por el FOBAPROA y por el IPAB, que son los gobiernos del PAN y del PRI que protegieron a los empresarios y que privatizaron las utilidades del país y nacionalizaron las deudas. Eso es. Algo más rápido. Brevemente, porque ya nos haga... No, te hacer una pregunta, Alejandro. ¿Cuántos de Morena, que dicen que ahora ya son buenos, que antes estaban en el PRI o en el mismo PAN, votaron a favor de eso? ¿Cuántos? De la reforma energética, ¿cuántos? Yo te aseguro que muchos. Y vamos a revisarlo. Lo podemos revisar, pero ese no es el tema. El tema es hoy en día decidimos estar en contra del saqueo y la corrupción y Morena votó Morena a favor de los empresarios y el PAN votó en contra. Yo los invito a los dos, al senador Alejandro Armenta y al senador Mauricio Curiá, que regresen a esta mesa para que volvamos a retomar el debate. Por lo pronto, ahí dejamos el asunto y estaremos pendientes del curso que tome esta ley en contra de la facturación falsa. Gracias, senador, por estar aquí en el estudio. Gracias a ti también, senador Curi. Gracias. Ahí está, civilidad ante todo.